Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hace mucho que no nos mirábamos, hace mucho que no compartía con ustedes, pero hoy me ha venido un tema muy polémico, ¿no? Muy controversial. Creo que el tema de creer en Dios o de no creer o de hacer o no hacer o de ir a una iglesia o de no ir a una iglesia es como muy controversial, ¿no? Todos tenemos nuestros puntos de vista, todos vamos a tener nuestros puntos de vista con respecto a cada tema que podamos tratar sobre tema religioso, ¿no? No me gusta llamarle religioso porque quiero aclarar que cuando tú hablas de religión, tú no estás hablando de una denominación cristiana, tú estás hablando del movimiento que mató a Jesús, ¿verdad? Porque la religión fue la que mató a Jesús, porque la religión no le cabía un cambio de mentalidad, que Jesús hacía cosas diferentes, como por ejemplo sanar en día de reposo, ¿verdad? Como por ejemplo decirle a alguien que pecado no solamente es tener relaciones sexuales antes de casarse o casado con otra persona o un amante, ¿verdad? Si no solamente pensar ya estábamos pecando. Entonces eso no le cabía. Pero no te vengo a hablar de eso, vengo a hablarte de ese cristiano, ¿verdad? Que justifica sus debilidades escondiéndose detrás de ese verso o de esa frase muy dicha, ¿verdad? Que somos seres humanos y nos equivocamos, que el ser humano tiene errores. Y es verdad, no está fuera de contexto, ni tampoco le vamos a quitar importancia. Pero hermano cristiano o amigo cristiano o tú cristiano que me estás escuchando. Y quiero hacer paréntesis. Cristiano no solamente es aquella persona que va a la iglesia, que camina con una Biblia bajo el brazo. Perdóname, los primeros cristianos se les llamaron a aquellos que murieron por el evangelio, ¿verdad? Que iban y hacían discípulos. Eso empezando por ahí, cuando tú y yo entendemos o aprendemos o estudiamos que cristiano no es caminar bajo la Biblia bajo el brazo, ni ir todos los domingos a la iglesia o todos los días a tu grupo de amistad, de paz, de no sé cómo le llamen, ¿no? No, eso no es ser cristiano, eso es querer empezar tal vez, ¿verdad? Posiblemente, ¿no? Pero los primeros cristianos se les llamaron a los apóstoles y ellos murieron por el evangelio, ellos fueron apedreados, ellos fueron encarcelados, ellos dejaron todo por predicar el evangelio. O sea que ni siquiera una persona que no es capaz de mantenerse yendo a la iglesia en sus rutinas habituales que hacen, ¿no? Entonces, mucho menos si no haces discípulo, mucho menos si no predicas el evangelio, ¿verdad? Pero quiero hablarte a ti que te escondes detrás de esa frase de que tengo mis luchas, Dios conoce mis luchas. Lo he escuchado millones de veces, yo trabajo con personas, yo incluso también, ¿verdad? Muchas veces me escudo detrás de esa frase, pero fíjate que segunda de Corintios 3:2 nos dice que vosotros sois nuestras cartas escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todo el mundo. Tú debes de entender, amigo o amiga que me está escuchando, que usted es una carta leída, que a usted la ve todo el mundo, que a usted va al bar de la esquina, se bebe una cerveza, la están viendo, usted cuelga una foto en un bar y está ahí con la están viendo, o sea, su testimonio, usted es la carta, usted es la presentación, usted es el embajador de Cristo aquí en esta tierra. Lo que usted hace, lo que usted dice es muy importante su manera de actuar, su manera de proceder contra su hermano, contra los que tiene alrededor, contra lo que hace cada día. Es su manera de proceder la que dice si usted realmente tiene a Cristo en su corazón o no. Ojo, con esto no quiero darle carta libre a aquellos que señalan y vituperan a las personas que puedan tener luchas o debilidades con ciertas cosas. Ni todo lo que usted ve es pecado, porque yo en lo personal no creo que beberse una copa de vino o dos copas de vino o una copita de cerveza sea pecado. Yo en lo personal no lo creo. Ojo, no me gusta el vino, no me gusta la cerveza, pero es porque no me gusta a mí. Eh, no creo que sea pecado, pero claro,
usted debe de entender que hay personas detrás que la están viendo, ¿no? Entonces usted debe de cuidar su Pati, entonces que me cohíbo, soy otra persona, soy hipócrita porque no voy a hacer lo que yo quiero. No, no se trata de eso, se trata de que nosotros sepamos tener un equilibrio de lo que se puede y de lo que no se puede hacer. Preguntarle al Espíritu Santo, que el mismo Dios nos incomode con lo que debemos y no debemos de hacer, porque nosotros no estamos aquí para agradarle al mundo. Te vas a volver loco si quiere o loca queriendo agradar a todo mundo, porque no vas a, si no bebes ni una cerveza, aunque te guste beberte una copita, ¿verdad? Si no la bebes por agradarlos, ¿verdad? Lo vas a desagradar por otro lado, ¿verdad? Pero no te hablo de eso, te hablo de que debemos de tener una actitud dentro de lo que cabe decorosa, y no hablo de la ropa, no hablo de la ropa. Soy una persona que creo que cuando Jesús dijo, cuando Dios decía de que la mujer vista con su ropa de mujer y el hombre con su ropa de hombre, no hablaba, no se refería a pantalones. En aquel entonces no habían pantalones. Entonces muchas veces nosotros nos ponemos a hacer juicios sin haber estudiado la palabra, sin haber, pero también nos excusamos por lo poco que sabemos de la palabra o por lo poco que conocemos de la Biblia, perdón. Fíjate que Romanos 14:3 dice, el que come no menosprecia al que no come, porque Dios lo ha aceptado. Muchas veces nosotros, porque no hacemos cierto tipo de cosas, entonces juzgamos al que sí las hace, creyendo que nosotros somos los más correctos, ¿verdad? Y el que tú no lo hagas o el que tú ya no tengas problemas con eso no te exime o no te pone en lugares de alto, porque dice que Dios ya ha aceptado al otro también como al que no come, como al que come, ¿verdad? Muchas veces he escuchado que si comes esto es pecado, que si comes lo otro es pecado. No, puede ser que lo que comas puede dañar tu salud, ¿verdad? En la medida que lo comas puede dañar tu salud. Yo no creo que un dulce sea pecado, pero si lo comes en exceso te puede dañar. No creo yo que beberte una copa de vino sea pecado, pero si lo tomas en exceso te emborrachas, y dice que el borracho no entrará al reino de los cielos, ¿verdad? Entonces no se trata de tener miles de restricciones. Yo creo que se trata de tener un equilibrio en tu vida y en mi vida, de lo que yo puedo hacer, y cuando yo lo logre hacer, no juzgar al que todavía no lo puede hacer, pero tampoco yo, que todavía no lo he podido lograr, excusarme detrás de que Dios conoce mis luchas, de que Dios conoce. ¿Por qué? Porque fíjate que se abre el capítulo cuando dice, no lo tengo anotado, pero el que dice que hay de aquel que le sirva de piedra de tropiezo para uno de mis pequeñines. Tu actitud puede servir de piedra de tropiezo para los que vienen detrás, ¿verdad? Tú debes de cuidar tu testimonio, debes de ser una mujer y un hombre de una sola palabra, que tú sí sea sí y tú no sea no, no un hombre fluctuante que hoy dice sí, mañana dice no, como dentro de 5 minutos puede volver a decir que sí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque nuestro testimonio, como yo me comporte, como yo sea, puede hacer que los que vienen detrás no quieran conocer de Dios. Es más, yo me encuentro hoy mismo, hoy en día, personas que dicen, para ser cristiano como esta persona X, no voy a la iglesia, ¿verdad? Oro mejor en mi casa, creo yo y Dios, ¿verdad? Ninguna de las dos partes está bien, ¿verdad? No está bien aquella persona que se esconde detrás de sus debilidades como ser humano para no ejercer su dominio propio que a todos nos ha sido dado. Tampoco está bien el que se excusa detrás de aquel que nunca cambia, que lo ve que siempre sigue siendo igual, pero que no logra su vida cambiar, para decir que por no ser como él no va a una determinada denominación, o no cree en Dios, o no es un seguidor fiel de Dios, ¿verdad? Ninguna de los dos lados está correcto. Pero fíjate que segunda de Corintios 10:6 dice, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. O sea que ni yo ni tú podemos nosotros castigar la desobediencia de alguien si la nuestra no es completa.
Otras versiones dice perfecta. ¿Vale? Muchas veces nosotros reconocemos que tenemos, cuando se trata de nosotros, ¿verdad? Cuando se trata de nosotros es como, ay, soy ser humano, me cuesta, tengo errores y tal. Pero cuando se trata del prójimo, ¿verdad? Es como que somos jueces implacables, somos aquellos jueces, aquellos verdugos que castigan el error del hermano, ¿verdad? Pero cuando debemos de entender que nuestra obediencia sea perfecta, entonces yo voy a castigar la desobediencia del otro. Y créeme que perfecto solo Cristo, no hay nadie que sea perfecto. Pero aquí no quiero que tú vayas a encasillar, por ejemplo, a las autoridades que te pueden estar dirigiendo, como ser tu pastor, como ser tu líder, como ser tu mentor, como no sé qué autoridad tú puedas tener. Porque dice Romanos 13:2, todo el que se opone a la autoridad se revela contra lo que Dios ha constituido. ¿Verdad? Porque toda autoridad ha sido puesta por Dios, ¿verdad? Nadie tiene una posición si no es Dios quien se lo ha permitido. Pati, entonces ese presidente que está en la presidencia, valga la redundancia, que roba, que estafa el país, Dios le permitió estar ahí. No, Dios le permitió, tu voto le ha permitido estar ahí, o el voto de un pueblo que no sabe escuchar la voz de Dios está ahí. Entonces ya una vez él ha estado ahí, Dios lo cubre. O sea, Dios no es que Dios está con todos, Dios está con todos, está con el bueno, está con el malo. ¿Por qué? Porque nos ama a todos. Pero quien ha puesto a ese presidente ha sido su voto o el voto de los que lo hayan votado. En una iglesia o en una determinada denominación, Dios le permite, todos tenemos la capacidad, pero el dominio propio, la constancia, lo regido que puede hacer esa persona con él mismo, le permite llegar a lugares de autoridad. Y mientras esté en lugares de autoridad, usted y yo debemos de someternos a ellos, ¿verdad? Ellos no, tienen la obligación, con todo amor, con toda paciencia, con toda mansedumbre, con toda templanza, con toda exhortación para poder llevarlo a ser mejor, empezar a detallarle aquellas pautas o aquellos defectos o aquellas cosas que usted tenga que limar, que usted tenga que cambiar, que usted tenga que modificar en su vida, en sus hábitos, en su manera de hablar, en su manera de vestir. Ojo, yo creo que necesitamos el Espíritu Santo, ¿verdad? Necesitamos la palabra de Dios y necesitamos tener un encuentro con Dios para que verdaderamente nuestras vidas cambien. Yo lo creo y estoy más que segura. ¿Por qué? Porque creo que si, un ejemplo, yo soy líder de determinada iglesia y yo me enfoco en estarle diciendo a mis discípulos a los que tengo a cargo, estarle diciendo, tú tienes que cambiar esto, tú tienes que cambiar lo otro. Yo creo que voy a tener una manada de frustrados, de infelices, de gente que está atada, gente con cargas, a diferencia que si es el Espíritu quien lo exhorta y quien le dice a usted qué es lo que usted debe de cambiar, usted va a ser una persona exitosa, enfocada, feliz haciendo lo que usted quiere hacer, ¿verdad? Deleitándose en lo que usted anhela o en lo que usted se está desempeñando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque creo yo que quien nos da la convicción de lo que estamos haciendo es malo, es Dios, es el Espíritu Santo, ¿verdad? Es Dios a través de su palabra. Entonces, no es lo mismo que yo me mantenga queriendo cambiar porque alguien, un líder, una autoridad me lo dice que debe de hacerlo, ¿verdad? La autoridad debe de estar ahí para dirigirnos. A que yo me dé cuenta que yo debo cambiar, pero no me dé cuenta como, bueno, sé que debo de cambiar esto, pero ya lo cambiaré. No, me dé cuenta y pedirle verdaderamente a Dios que cambie esa área en mí. Porque recuerda, eres una carta leída por el mundo, te está viendo todo el mundo, te está viendo tus hermanos, tus tíos, tus primos, tus padres, tus hijos te están viendo. Urge que nosotros seamos la mejor carta de presentación del cielo aquí en la tierra, porque tú no eres una imitación, tú tienes que ser el cielo mismo caminando por esta tierra.
Tú debes de desprender luz y el que te vea decir, yo quiero ser como este, o qué tiene este que yo quiero tener en mi vida. Desde que se encontró con Dios, su vida es diferente, su vida cambió, ya no es la misma. Entonces, eso es lo que debe de hacer una persona que camina por esta tierra y ven algo diferente en ti. Tu forma de hablar es diferente, tu forma de actuar es diferente. El que te vean y hablen contigo los hace tener un respeto que tú no impones, tú no exiges, sino que la gente te ve y automáticamente tiene ese respeto hacia tu persona. Y aún conociendo tu pasado, aún sabiendo lo que tú fuiste anteriormente, ¿no? Creo que de eso se trata. Creo que se trata de que tú y yo sepamos que somos los representantes de Cristo en esta tierra y urge que lo representemos bien. Y no te estoy hablando de defectos normales de una persona, como por ejemplo, no sé pero sí te puedo hablar por ejemplo, el que tú te emborraches y el domingo estés en la iglesia. Entonces me emborracho y ya no vuelvo a la iglesia. No se trata de eso. O sea, debes de seguir yendo, ya Dios hará la obra. Pero te hablo de que si mientras tu actitud es así, va a ser muy difícil que tú prediques el evangelio. Va a ser muy difícil que tú quieras exhortar a otros enseñándoles en qué puntos hierran o en qué puntos ellos flaquean cuando tú se te notan tus puntos en la integridad de tu persona. ¿Verdad? Ya no te hablo de efectos normales que tal vez puedas perder la paciencia en algunos momentos o tengas un temperamento fuerte. Te hablo en sí en la integridad, en la santidad de tu persona. ¿Verdad? Tú no puedes señalar a alguien de que posiblemente esté viviendo una vida en pecado cuando posiblemente tú en la privacidad de tu casa o en la privacidad de tu habitación tú estás viendo películas pornográficas o tú estás haciendo cosas que tú sabes que no debes de hacer, ¿verdad? Porque no necesariamente tiene que verte la persona. Créeme que eso se siente, eso se ve. Lo que tú vives en tus cuatro paredes a solas, donde tú crees que no te ve tu líder, tu pastor, donde tú crees que no te ve nadie, pero te está viendo, el mejor, del que de verdad debemos de cuidarnos, que es Dios. Entonces eso que tú haces en esa intimidad hace que cuando tú camines por la calle, por la acera, en tu trabajo, en donde sea que tú vayas, tú no desprendas el aroma que desprenden aquellos que no son perfectos, pero cada día toman su cruz y siguen a Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un aroma espiritual de la verdad de Cristo. Algo espiritual que es más fuerte lo que tú vives en tu intimidad de tu habitación. Llegaron mis hijos, ya escuchas ahí. Es más fuerte lo que tú vives en la intimidad de tu habitación que realmente lo que vives cara al público, lo que hablas. No, tiene más peso y más valor lo que tú vives cuando estás a solas. Eso es lo que te da la autoridad allá afuera para comerte el mundo, para que se aten los demonios. Demonios, Patti, existen los demonios, sí, ya un día hablaremos sobre eso, para que el mundo espiritual, las oscuridades de las tinieblas se sujeten ante una orden tuya, es más importante. Si no eres cuidadosa con lo que haces cuando estás a solas, cuando nadie te ve, cuando tú crees que nadie te ve, créeme que es muy difícil que tú tengas autoridad en oración, en el mundo espiritual, en un montón de cosas. Es muy difícil, ¿vale? Porque lo que yo soy aquí adentro tiene más repercusión que lo que yo puedo hablar o lo que puedan ver o creer de mí. Es más, pueden creer lo peor de ti, pero si tú sabes que lo que vives en tus cuatro paredes o en tu intimidad es íntegro ante los ojos de Dios, tiene más peso.
Este era un mano a mano con la verdad. Bendiciones, espero que te ayude. No te olvides de mandarle este video a alguien que tú creas que le pueda servir, compartirlo y suscribirte. Es muy importante, la verdad que no me voy a alargar más, ¿verdad? Espero que te ayude. A mí me ayudó mucho y también a ti también que estás dentro de una iglesia y dices serte cristiano. Urge la manifestación de los hijos de Dios aquí en la tierra. Bendiciones.